Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En el paso a paso de hoy les voy a enseñar cómo tejer a crochet este lindo chalequito para niñas de más o menos 9 a 12 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. También en otro paso a paso les voy a enseñar cómo hacer el mismo chalequito, pero les vamos a agregar mangas para convertirlo en una linda chaquetita, así es que estén pendientes. Ahora, como les digo, este chalequito que vamos a tejer en el paso a paso es para niñas de 9 a 12 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde más o menos 3 a 6 meses hasta más o menos 12 a 18 meses. Aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos en mi canal están en español y en inglés. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este lindo chalequito, pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla de notificaciones, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para hacer este chalequito voy a usar este gancho de 4 milímetros y estoy usando esta lana para bebé. Es una lana número 3. Ahora, el grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Pues bueno, para empezar tengo 50 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Pues bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 49 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta y tengo un total de 49 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora, encima de este primer punto bajo que está aquí, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Me voy a saltar un punto y en el siguiente, este siguiente punto bajo, si contamos desde el inicio, es el tercero. Ahí voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Ahí está, 4 puntos altos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente punto bajo voy a hacer un punto bajo, una cadena, me voy a saltar un punto bajo y en el siguiente voy a hacer otra conchita de 4 puntos altos. Ahí está, una cadena. Ahora me voy a saltar un punto bajo y en este punto que sigue, aquí voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Ahí está. Esta va a ser una de las esquinas, así es que voy a poner un marcador de puntos ahí. Y este aquí va a ser un delantero. Ahora, para continuar vamos a hacer las mangas. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto bajo y en el que sigue voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer otra conchita. Ahora las mangas y los delanteros van a tener 2 conchitas. La espalda va a tener 4. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la segunda esquina. Así es que hago un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Voy a poner este marcador de puntos en esta segunda esquina. Ya tenemos un delantero, una manga. Ahora vamos a hacer la espalda. Como les había dicho, para la espalda voy a tener 4 conchitas. Así es que voy a hacer una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la primera conchita para la espalda. Así
Es que hacemos 4 puntos altos. Cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la segunda conchita para la espalda. Cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la tercera conchita para la espalda. Cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la cuarta conchita para la espalda. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la tercera esquina, así es que punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Vamos a poner este marcador de puntos en el centro de estas 2 cadenas y ahí está. Miren, ya tenemos delantero, manga, espalda y ahora me hace falta hacer la otra manga. Así es que aquí una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la primera conchita para la segunda manga. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la segunda conchita para la manga. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la cuarta esquina. Así es que punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Y aquí vamos a poner este marcador de puntos en la cuarta esquina. Y ahora una cadena, me salto un punto y en el siguiente voy a hacer la primera conchita de este segundo delantero. Cadena, me salto un punto y en el siguiente, punto bajo, cadena, me salto un punto y en el siguiente la segunda conchita de este delantero. Una cadena, aquí para terminar tengo 2 puntos bajos, me salto uno y encima del último, que es este, aquí voy a hacer un punto bajo. Y aquí está la primera vuelta donde hemos dividido los delanteros, la espalda y las mangas para este chalequito. Miren, ahí está, aquí están los delanteros, mangas y la espalda. Los delanteros tienen 2 y 2 conchitas, las mangas van a tener 2 y 2 conchitas y para la espalda tienen 4. Bueno, ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ahora miren, tenemos la primera conchita. En los primeros 2 puntos altos voy a hacer un punto alto en realce por frente. En cada uno de estos 2, una cadena y luego punto alto en realce por frente en los últimos 2 puntos altos de esta primera conchita. Así es como vamos a trabajar esta vuelta de puntos altos y así es como vamos a trabajar cada una de las conchitas. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la segunda conchita, lo mismo. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo la primera esquina, voy a retirar este marcador de puntos
Y en medio, aquí, lo que voy a hacer son 2 puntos V separados de una cadena. Así es que vamos a hacer el primer punto V, punto alto, cadena, punto alto. Ahora, para hacer el segundo punto V voy a hacer una cadena de separación y voy a hacer mi segundo punto V, punto alto, cadena, punto alto. Ahora, de aquí en adelante, en cada vuelta que hacemos las conchitas, aquí es donde vamos a hacer los aumentos. Ahora tengo las dos conchitas para la manga. Lo mismo, voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. La segunda conchita, lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ok, aquí me olvidé poner de regreso este marcador de puntos en medio de los dos puntos V, en el espacio de cadena que separa los puntos V. Ahora aquí tengo la segunda esquina, voy a retirar este marcador de puntos y en este espacio de las dos cadenas voy a hacer lo mismo que hice en la primera esquina. Voy a hacer 2 puntos V, tengo un punto alto, una cadena, punto alto, cadena y de nuevo otro punto V. Ahora voy a regresar este marcador de puntos aquí en el centro de estos 2 puntos V. Y vamos a continuar para la espalda haciendo exactamente lo mismo en cada conchita. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Bueno, continúen así para esta segunda vuelta. Terminemos de hacer estos puntos altos en realce por frente para cada una de las conchitas para la parte de atrás. Luego nos vemos aquí para una vez más mostrarles cómo hacemos las esquinas. Esta sería la tercera esquina, así es que nos vemos aquí para mostrarles esa parte. Terminé de hacer estos puntos altos en realce para estas 4 conchitas de la espalda. Ahora tengo aquí la tercera esquina. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a hacer un punto V, una cadena y otro punto V. Punto alto, cadena y luego punto alto, cadena, punto alto. 2 puntos V. Vamos a regresar este marcador de puntos en medio de los 2 puntos V y luego voy a continuar y hacer las conchitas de la segunda manga. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y luego vamos a hacer lo mismo en esta segunda conchita y aquí vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en esta tercera esquina. 2 puntos V separados de una cadena y luego vamos a terminar aquí estas últimas 2 conchitas. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 3 y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Esto es el final de esta tercera vuelta. Para terminar esta vuelta, encima de este punto bajo que tenemos aquí al final, vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos la tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este punto alto que está aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora una cadena. En esta vuelta en medio de cada conchita, miren aquí están los 2 puntos altos separados de una cadena. En el espacio de cadena vamos a hacer una conchita. Una cadena en medio de las conchitas. Miren aquí está conchita 1 y conchita 2 aquí en el medio. Vamos a hacer un punto bajo, cadena y en medio de los siguientes 2 puntos altos otra conchita. Una cadena aquí en medio del primer punto V y estos 2 puntos altos ahí en medio
vamos a hacer un punto bajo, cadena, y ahora aquí tengo los dos puntos V, la primera esquina. En cada una de las esquinas esto es lo que vamos a hacer. En el primer punto V vamos a hacer una conchita. Cadena. En medio donde hicimos la cadena que separa los puntos V, hacemos un punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Ahora vamos a regresar este marcador de puntos, cadena, y ahora tengo el segundo punto V. Voy a hacer una conchita. Estos son los aumentos, así es que hemos aumentado una conchita para el delantero. Miren, ahí está, y ahora tenemos 3 y aumentamos una conchita para la manga. Al final aquí también vamos a agregar una, así es que vamos a tener 4 conchitas aquí para la manga. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí miren, en medio entre el punto V y estos dos puntos altos ahí, voy a hacer un punto bajo, cadena, y adentro del espacio de cadena aquí voy a hacer una conchita. Les voy a mostrar este lado una vez más y luego ustedes van a continuar con el resto. Ahí está la conchita, una cadena, en medio de las dos conchitas, punto bajo, cadena, en medio de la siguiente conchita o en medio de los dos puntos altos aquí en el espacio de cadena, otra conchita, cadena, en medio, aquí después de estos dos puntos altos, punto bajo, cadena, y tengo la segunda esquina. En el primer punto V voy a hacer una conchita, cadena, voy a retirar este marcador de puntos y en el espacio de cadena que separa los puntos V voy a hacer un punto bajo, dos cadenas, punto bajo, regreso este marcador de puntos en medio, cadena, y aquí en este segundo punto V hago otra conchita y ahí está. Miren, aquí está. Para la manga ahora tengo 4 conchitas a este lado, 1, 2, 3, 4. Para el delantero tengo 3 y ahí está. Ahora vamos a continuar para la parte de atrás. Van a hacer lo mismo. Aquí ya tengo la primer conchita. En medio entre el punto V y los dos puntos altos hacemos un punto bajo, pero antes no se les vaya a olvidar hacer cadena. A mí ya se me olvidaba, así es que cadena, en medio, punto bajo, cadena, y en el espacio en medio donde está la cadena una conchita. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta parte de atrás. Luego vengo y les muestro aquí en la tercera esquina lo que tenemos que hacer. Ok, terminé de hacer estas conchitas para la parte de atrás. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí hice una cadena en medio, aquí de estos dos puntos altos y el punto V, voy a hacer un punto bajo, cadena, y ahora tengo esta tercera esquina. En el primer punto V adentro vamos a hacer una conchita, una cadena, quitamos este marcador de puntos y en medio de los dos puntos V aquí voy a hacer punto bajo, dos cadenas, punto bajo, y aquí está la tercera esquina. Para la siguiente vuelta vamos a marcar ahí para que podamos ver dónde va a ir el punto en la siguiente vuelta. Ahora voy a hacer una cadena y en el segundo punto V lo mismo, voy a hacer una conchita, cadena, en medio, punto bajo, cadena, y ahora en estos dos espacios, miren aquí y aquí, voy a hacer conchitas y en medio un punto bajo, cadena. Ahora
En esta última esquina vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Ya se los mostré 3 veces, así es que ustedes van a hacer esta cuarta esquina ustedes solo y luego van a terminar aquí esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 4, hice mi última conchita, tengo una cadena aquí al final. Para terminar vamos a meter el gancho en la segunda cadena aquí al final y vamos a hacer un punto bajo. Y así termino esta vuelta número 4 con un total de 20 conchitas en esta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos altos en realce por frente, así es que tenemos la primer conchita. Voy a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Me salto la siguiente conchita y voy a hacer lo mismo. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahí está, tengo la tercera conchita, lo mismo. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Aquí les quiero mostrar lo que vamos a hacer en cada una de las esquinas. Va a ser exactamente igual en cada una. Bueno, aquí está la primera esquina. Vamos a retirar este marcador de puntos y en el espacio de estas 2 cadenas aquí vamos a hacer un punto V. El punto V, ya saben, consiste de un punto alto, cadena, un punto alto. Ahora voy a hacer una cadena de separación y de nuevo en este mismo espacio voy a hacer otro punto V. Ahí está, miren. Así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas. 2 puntos V separado de una cadena. Ahora aquí tenemos la siguiente conchita para la manga. Vamos a hacer lo mismo. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Las conchitas, así es como se van a trabajar. Bueno, continúen para esta vuelta número 5. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Aquí no se les olvide regresar este marcador de puntos en medio de los 2 puntos V. Siempre vamos a marcar las esquinas para que se nos haga más fácil de aquí en adelante. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 5. Estoy al final de esta vuelta número 5 donde hemos hecho estos puntos altos en realce por frente. Aquí para terminar encima de este punto bajo vamos a hacer un punto alto y así terminamos esta vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. En la vuelta número 6 vamos a repetir la vuelta de las conchitas, así es que empezando encima de este último punto bajo que hice voy a hacer un punto bajo, cadena y en medio de las conchitas o en el espacio de cadena aquí que acabamos de hacer vamos a hacer conchita, punto bajo, conchita, punto bajo, conchita, punto bajo. Así es que les muestro, les voy a mostrar este lado y luego ustedes van a continuar con el resto. Ya aquí tengo una cadena en medio, aquí voy a hacer una conchita, cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena, en el siguiente espacio de cadena, otra conchita, cadena, en medio, punto bajo, cadena, en el centro de la siguiente conchita, otra conchita, para este punto se repiten estas 2 vueltas. Una cadena en medio aquí, miren, después de estos 2 puntos altos y antes de los V's o de la esquina, hacemos punto bajo, cadena, tenemos el primer punto V, voy a hacer una conchita. Así es como se van a trabajar cada una de las esquinas. Cadena, voy a retirar este marcador de puntos y en medio, aquí donde está el espacio de cadena, voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Ahora voy a regresar este marcador de puntos en el centro aquí de estas 2 cadenas. Voy a hacer una cadena y en el segundo punto V, que es este, una conchita. Y así es como ustedes van a continuar con el resto
cada esquina la van a trabajar de igual manera. Miren, ahí está. Tenemos 2 conchitas y de nuevo formamos la esquina para la siguiente vuelta. Bueno, cadena, en medio, punto bajo, cadena y en medio de la conchita aquí, otra conchita. Y así van a continuar para el resto de esta vuelta número 6, donde hacemos la vuelta de las conchitas. Y cada esquina, miren, se trabaja exactamente igual. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 6 y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6, hice mi última conchita, tengo una cadena aquí al final. Para terminar voy a hacer un punto bajo aquí en la segunda cadena. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 28 conchitas para esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta me toca hacer los puntos altos, enredarse por frente, así es que cada una de las conchitas ustedes van a hacer 2 puntos altos, enredarse por frente, una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Así voy a continuar y voy a hacer lo mismo en estas conchitas de este delantero hasta llegar a la primera esquina. Aquí están las 4 conchitas. Ahora tengo aquí esta primera esquina. En cada una de las esquinas esto es lo que vamos a hacer para esta vuelta. Ya no voy a aumentar, así es que ya no voy a hacer los 2 puntos V. Lo que voy a hacer es nada más un punto V aquí adentro de estas 2 cadenas. Miren, ahí está. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para cada una de las conchitas y en cada esquina ustedes van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí en esta primera esquina. Nada más van a hacer un punto V. Punto V en esta segunda esquina, en la tercera esquina, en la cuarta esquina y luego terminar esta vuelta número 7. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 7, donde hemos hecho estos puntos altos, enredarse por frente y en cada esquina hemos hecho un punto V. Ahora, para terminar aquí al final, encima de este último punto bajo, voy a hacer un punto alto y así termino esta vuelta número 7. Ahora, para la vuelta número 8, voy a hacer una cadena, voy a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora en cada uno de los espacios de cadena de cada conchita vamos a hacer conchitas y en medio, entre conchita y conchita, un punto bajo. Así es que empezando aquí en este primer espacio, vamos a hacer 4 puntos altos. Aquí está la primera conchita, una cadena, en medio, punto bajo, cadena y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina donde les voy a enseñar lo que vamos a hacer en cada una de las esquinas. Aquí está la última conchita para este delantero, tengo 4. Ahora aquí tengo la primera esquina. Esto es lo que ustedes van a hacer en cada esquina. Aquí voy a hacer una cadena al final de esta conchita, me voy a ir adentro del espacio de cadena de este punto V y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, cadena y ahora en este espacio de cadena aquí de la siguiente conchita para la manga voy a hacer mi conchita y ahí está. Esto es todo lo que ustedes van a hacer. Miren, ahí está. Van a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, luego van a iniciar la conchita para el siguiente lado. Aquí vamos a regresar este marcador de puntos
Y ahí está. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta número 8. Estoy al final de esta vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas. Ahora, al final de esta vuelta tengo un total de 28 conchitas también. Para terminar, tengo una cadena aquí. Vamos a irnos en la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Y así es como termino esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a trabajar los puntos altos en realce por frente. Así es que cada una de las conchitas, esto es lo que vamos a hacer. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina, donde les voy a mostrar lo que tenemos que hacer para que ustedes lo hagan en las siguientes 3 esquinas. Ahora tenemos aquí la primera esquina. Voy a retirar este marcador de puntos y adentro de este espacio de las 2 cadenas de esta esquina voy a hacer un punto V. Ahora tenemos la siguiente conchita. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está. Eso es todo lo que van a hacer ustedes. Para el resto, cada una de las esquinas vamos a hacer un punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Bueno, continúen así para esta vuelta número 9. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 9 donde hemos hecho estos puntos altos en realce por frente. Aquí al final hice un punto alto encima del punto bajo. Ahora para la vuelta número 10 voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, una cadena. Aquí voy a trabajar las conchitas y luego puntos bajos hasta llegar a la primera esquina, donde les voy a enseñar lo que tenemos que hacer en cada esquina. Aquí está la última conchita, una cadena. Ahora adentro, aquí miren donde tengo este punto V, vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, cadena, y luego en este espacio de cadena hago la primer conchita para la manga y así voy a continuar hasta llegar a la segunda esquina, donde voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Voy a regresar este marcador de punto aquí. Así es que continúen así para esta vuelta número 10. Luego nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 10. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Ahora para terminar aquí hice un punto bajo aquí al final en la segunda cadena. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Así es que para hacer eso vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Ahora aquí en cada una de las conchitas vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente hasta llegar a la primera esquina, donde vamos a dividir las mangas. Aquí está la última conchita para este delantero. Tengo 4. Ahora aquí tengo la primera esquina. Voy a retirar este marcador de puntos y aquí en este espacio de 2 cadenas voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está.
Ahora para dividir la manga voy a hacer una cadena, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 conchitas y en esta segunda esquina aquí voy a hacer lo mismo que hice aquí en esta esquina. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y así dividimos las mangas. Miren, ahí está. Ahora si ustedes quieren hacer más cadenas aquí debajo, lo pueden hacer. Para el tamaño que estamos haciendo creo que es más que suficiente. Ahora vamos a continuar por la parte de atrás haciendo lo mismo, 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estas conchitas para la espalda. Si contamos esta que hice aquí para dividir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas. Ahora, aquí para dividir voy a quitar este marcador de puntos y voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena, me voy a saltar estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 conchitas y en esta última esquina aquí vamos a hacer lo mismo, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Y así es como dividimos la segunda manga. Ahí está. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo para este delantero. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 1. En esta vuelta hemos dividido las mangas y aquí al final nada más terminé haciendo un punto alto, miren ahí. Ahora al final de esta vuelta tengo 5 conchitas y 5 conchitas para cada delantero y para la parte de atrás tengo 10. Ahora lo que vamos a hacer para continuar con el resto del chalequito o suétercito, lo que voy a hacer es voy a dejar de usar este gancho de 4 milímetros y voy a usar un gancho tantito más grande, este gancho de 4.5 milímetros. No es necesario, a mí me gusta hacerlo así porque quiero que el resto del suétercito o del chalequito me quede un poco más abierto el punto, así es que con un gancho tantito más grande va a ayudar a que eso suceda. Si ustedes quieren continuar con el mismo gancho, también no pasa nada, está bien, lo pueden hacer. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer para la segunda vuelta es, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Si ustedes están usando un gancho más grande o más pequeño para hacer el chalequito más grande o más pequeño, entonces nada más suban medio punto a su gancho. Si empezaron con un gancho de 3,5, usen un gancho de 4. Yo empecé con uno de 4 y voy a continuar con uno de 4,5. Bueno, aquí, para esta segunda vuelta, encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto bajo cadena. Luego, adentro de cada uno de los espacios, aquí de cadena de cada conchita, voy a hacer una conchita de 4 puntos altos. Ahora, una cadena, en medio de las conchitas hacemos un punto bajo y así voy a continuar hasta llegar debajo de la manga, donde les voy a mostrar ahí lo que vamos a hacer. Aquí está la última conchita. Tengo 5 para este delantero. Ahora miren aquí. Aquí tenemos una cadena. En esta cadena voy a hacer 4 puntos altos. Aquí es donde vamos a hacer el aumento. Miren, ahí está. 3 y 4. Ahora me voy a ir aquí a la primer conchita de la parte de atrás y voy a hacer una conchita. Y así es como vamos a continuar aquí para el resto. Cuando lleguemos debajo de la otra manga, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer su última conchita,
una conchita en el centro donde está la cadena y luego la primer conchita aquí. Va a hacer su última conchita, una conchita y van a terminar. Continúen. Al final de esta vuelta número 2 vamos a tener un total de 22 conchitas porque estamos agregando una conchita debajo de cada manga. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 2. En esta vuelta hemos aumentado aquí una conchita debajo de cada manga, así es que tengo un total de 22 conchitas al final de esta segunda vuelta. Aquí para terminar tengo una cadena y vamos a hacer un punto bajo aquí en la segunda cadena. Y así terminamos esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta me toca hacer los puntos altos, enredarse por frente, así es que lo mismo. Vamos a hacer 2 puntos altos, enredarse por frente, una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Así vamos a continuar haciendo por el resto de esta vuelta. Exactamente lo mismo en cada una de las conchitas, incluyendo las 2 que agregamos debajo de la manga. Más bien debajo de cada manga. Aquí miren. Ahí van a hacer 2 puntos altos, enredarse por frente, cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente y luego continuar con el resto. Así van a trabajar esta tercera vuelta, así es que continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 3. En esta vuelta hemos hecho los puntos altos, enredarse por frente. Aquí al final terminé esta vuelta haciendo un punto alto. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar y van a repetir estas 2 vueltas por el resto del chalequito o suétercito aquí. Así es que aquí para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena, voy a girar. En esta vuelta me toca hacer la vuelta de las conchitas, así es que empezando encima de este primer punto alto vamos a hacer un punto bajo, cadena, y en el espacio de cadena de cada conchita, miren ahí, vamos a hacer una conchita. Cada conchita es de 4 puntos altos, hacemos una cadena. En medio de las conchitas hacemos un punto bajo, cadena y de nuevo una conchita. Así van a continuar ustedes para el resto de esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta vamos a tener 22 conchitas. Siempre vamos a tener 22 de aquí en adelante. Así es que continúen, terminen esta vuelta y luego van a repetir la vuelta de los puntos altos en realce. Es lo mismo que hicimos aquí en la parte del canesú, así es que continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte del chalequito. Hice un total de 17 vueltas. La vuelta número 17 es la vuelta donde hacemos los puntos altos en realce. Ahora me está midiendo desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 30 centímetros, que son más o menos 11.75 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren continuar y hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Aquí lo que yo voy a hacer es voy a continuar y vamos a hacer unas 3 vueltas más aquí de puntos altos en realce. Así es que aquí miren, para hacer estas 3 vueltas serían la vuelta número 18, 19 y 20. Ustedes van a hacer una cadena, van a girar encima de este primer punto alto. Voy a hacer un medio punto alto, luego el punto alto que sigue voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Así voy a continuar para el resto de esta vuelta número 18, alternándome entre un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 18 y nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 18. Aquí al final en la segunda cadena hice un medio punto alto. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más, así es que para la vuelta número 19 y 20 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y empezando encima de este primer medio punto alto voy a hacer un medio punto alto y luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Este punto que sigue lo voy a trabajar en realce por frente, un medio punto alto. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente y así voy a continuar hasta terminar
esta vuelta número 19. Aquí al final, encima de este último, voy a hacer mi último medio punto alto, luego voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer aquí. Así es que continúen, terminemos de hacer estas dos vueltas, luego nos vemos al final de la vuelta número 20. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 20. Hicimos 3 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte aún más ancho, pueden hacer más vueltas. Ahora, lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí a la orilla de los delanteros y a la orilla del cuello y al otro lado también. Así es que para hacer eso, aquí voy a hacer una cadena y en este punto, que es el último medio punto alto que hice aquí encima del último, voy a hacer un punto bajo. Ahora en la siguiente vuelta aquí voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta también punto bajo. Aquí tengo 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tengo esta vuelta donde tengo el punto bajo. Voy a hacer un punto bajo. Así es que aquí voy a continuar haciendo 2, 1 en la siguiente vuelta. 2, 1 y así voy a continuar 2, 1, 2, 1 hasta llegar acá arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a la orilla de este delantero. Estoy aquí arriba, justamente en la vuelta de cadenas que tengo aquí, y tengo un total de 43 puntos bajos. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos el otro delantero tengan el mismo número de puntos. Ahora lo que vamos a hacer aquí alrededor del cuello es hacer puntos bajos también. Así es que aquí, para poder girar en este último punto donde tengo el punto número 43, voy a hacer 2 puntos bajos más. Ahora lo que vamos a hacer aquí, miren, la mera orilla, es hacer puntos bajos. En estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos los puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos. Así es que continúen así por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar este otro delantero. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a la orilla del cuello. Ahora estoy aquí en este delantero. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al otro lado. En este último punto bajo aquí voy a hacer 2 puntos bajos también. Luego tengo esta vuelta. Voy a hacer uno aquí y luego tengo la vuelta de puntos bajos, voy a hacer 1, luego 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí abajo. Me voy a asegurar de tener el mismo número de puntos que tenía en este otro delantero, que para mí son 43. Así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a este otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena y vamos a girar. En esta vuelta nos vamos a regresar haciendo puntos bajos, así es que encima de cada uno de estos puntos bajos vamos a hacer puntos bajos, así. Y esto es todo lo que vamos a hacer por este costado. Luego vamos a hacer lo mismo aquí por el cuello hasta llegar aquí a este otro lado. A este lado voy a agregar los ojales, así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a agregar los ojales en esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello, terminé de hacer esta segunda vuelta por todo alrededor del cuello. Ahora me hace falta hacer este delantero. En este delantero tengo que hacer los ojales, pero yo no voy a agregar ojales porque miren, lo que voy a hacer es usar estos botones. Estos botoncitos son de 11 milímetros. Este botón fácilmente pasa aquí donde hicimos los puntos bajos, miren, ahí está, en medio. Así es que eso es lo que yo voy a hacer. Voy a usar estos espacios entre punto bajo y punto bajo como ojal. Pero si ustedes van a usar unos botones más grandes, entonces les voy a enseñar cómo van a hacer los ojales. Miren, van a hacer una cadena, luego se van a saltar un punto y en el siguiente van a hacer un punto bajo. Y este espacio que queda aquí es lo suficiente grande para que un botón pase fácilmente. Ahora ustedes van a determinar cuántos ojales van a poner y cuántos puntos bajos van a estar entre ojal y ojal. Yo, como les digo, no voy a agregar ojales porque los espacios que quedan aquí en medio son lo suficiente grandes para que este botoncito que voy a usar de 11 milímetros
pase sin ningún problema. Así es que nada más voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí. Así es que voy a terminar de hacer esto, luego voy a poner mis botones a este lado y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos para este delantero. Aquí al final nada más hice mi último punto bajo, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora también, como pueden ver, ya agregué mis botones aquí a este lado. Para agregar mis botones me gusta amarrarlos. Luego nada más voy a esconder estos hilos por el lado de adentro y los ojales, como les había dicho, voy a usar los espacios aquí, miren, en medio entre punto bajo y punto bajo. Ahora agregué un total de 6 botones. Estos botones, como les había dicho, son de 11 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer una vuelta más, así es que nos vamos a ir aquí. Aquí es donde justamente terminamos, así es que vamos a irnos aquí en este último punto bajo y con esta lana del mismo grosor de 3 milímetros y este gancho de 4 milímetros, pueden usar un gancho más pequeño también, de 3, de 3,5 o de 4. Allí ustedes pueden usar cualquier gancho. Tiene que ser más pequeño que el gancho que usamos para hacer esta parte. Así es que aquí vamos a hacer 3 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado, 3 cadenas. Y así voy a continuar por todo alrededor. Aquí de este delantero, luego del cuello y luego aquí de este otro delantero. Aquí vamos a terminar. Así es que continúen y nos vemos ya para mostrarles el chalequito o este suétercito ya terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego escondí el hilo aquí por la parte de adentro y miren, así es como me ha quedado el chalequito. Está precioso y como pueden ver ya le agregué los botones también. Y bueno, ahora aquí por alrededor de la manga decidí también hacer una pequeña orilla. Se los voy a mostrar si ustedes quieren hacerlo. Está bien, si no, lo pueden dejar así también. Está precioso. En otro paso a paso les voy a mostrar el mismo chalequito, pero lo voy a hacer en otro color y le vamos a agregar mangas, ya que creo que fácilmente también se puede convertir en una chaquetita. Así es que estén pendientes, ya saben que las ideas me vienen así y lo voy a hacer, así es que estén pendientes. Bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es esto. Así es que vamos a irnos aquí debajo de la manga. Ustedes lo van a hacer de igual manera, así como lo hice a este lado, se los voy a mostrar. Así es que ustedes van a hacer lo mismo. Nos vamos a ir aquí debajo de la manga. Tenemos aquí esta conchita, tenemos 4 puntos altos. Con este gancho de 4 milímetros vamos a meter el gancho aquí en medio de esta conchita. Así es que 2 puntos altos a cada lado. Vamos a jalar una lazada con este color blanco crema. Voy a hacer 3 cadenas. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Aquí tenemos este punto alto de esta última conchita que hicimos antes de dividir. Ahí voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Ahora miren, aquí en este espacio, esta es la primer conchita de la manga, así es que después del punto bajo, ahí voy a hacer un punto deslizado también. Ahora voy a hacer 3 cadenas y tengo la primer conchita de la manga. Aquí lo que voy a hacer es, en medio de la conchita, tengo 2 puntos altos a un lado y 2 al otro. Meto el gancho y voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Y en este mismo punto otro punto deslizado al modo de crear este piquito ahí, miren. Ahora 3 cadenas, tengo el punto bajo que separa las conchitas. Encima voy a hacer punto deslizado, 3 cadenas, tengo la segunda conchita y lo mismo en medio, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, y así vamos a continuar hasta hacer todas las conchitas de la manga. Miren, así es como se mira. Ahí está. Esto es opcional. Si quieren terminarlo así también, ahí está.
Bueno, continúen por todo alrededor y nos vemos aquí al final para ya mostrarles el chalequito terminado. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga, hice mi último punto deslizado aquí encima de este último punto bajo y luego tengo esta conchita que hicimos antes de dividir las mangas. Lo mismo, vamos a hacer 3 cadenas y en este punto alto aquí en la mera orilla voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas y termino aquí en el mismo espacio donde iniciamos, ahí con un punto deslizado. Y ahí está. Ahora vamos a pasar el hilo por esa última lazada, cortamos el hilo y ahí está ya la manga terminada. Miren, y así es como nos ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí, a este lado así lo hice yo. Y bueno, ahí está ya el chaleco terminado. Miren qué lindo está precioso. Creo que fue bien fácil de hacer. Como les dije, estén pendientes que voy a hacer la chaquetita. Creo que les voy a mostrar el mismo paso a paso, pero lo voy a hacer en otro color. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba del hombro hasta el final de esta última vuelta está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Ahora aquí el pecho, miren, nada más por encima está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Y las sisas desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este chalequito es para niñas de más o menos 9 a 12 meses. Pero fácilmente se va a poder tejer más grande o más pequeño desde más o menos 3 a 6 meses hasta 12 y 18 meses. Aquí en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, así completamos ya este paso a paso de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. Saludos.